Buenas noches, chicos, nuevamente. Buenas noches, doctor. En breve ya vamos a iniciar en estos momentos. Les voy a dar el pase a mi compañero Elías Eduardo. Él es creador de contenido de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina, del Comité ESCOF. Adelante, Elías. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Como ya mencionó mi compañera, soy creador de nuevo contenido de SCOF y ahorita comenzaremos con la ponencia por parte del doctor David Waishikawa Kobashi, en la cual tiene un gran renombre, es médico cirujano por la Universidad San Martín de Porres, especialidad de pediatría por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es expresidente de la Asociación de Médicos Residentes del Instituto Nacional de Salud del Niño, ex coordinador de especialidades médicas de la Clínica Centenario Peruano-Japonesa, también médico asistente de la UCI pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja. Mencionado lo anterior, quiero darle el paso al doctor y también en agradecerle por aceptar esta ponencia. Adelante, doctor. ¿Puede explicar su ponencia? Buenas noches con todos. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir algunos detalles acerca de esta enfermedad que nos está tocando la vida de no solamente de la comunidad médica, sino también de toda la comunidad internacional, ¿no? Y es muy importante, bueno, esta ponencia, como me la indicaron, está si bien dirigida a público en general. Este público creo que ya a lo largo de esta pandemia que sigue ya más allá del año, ya tenga más detalles científicos que necesite. Y claro, entiendo que también nuestro público acá general no es tan general, sino que tiene algunas particularidades ya en el conocimiento de la medicina, así que va a ser ya un poquito más técnico, pero lo explicaremos para que todos lo puedan entender en todo caso. Eh, Quisiera saber si pueden ver el mouse. ¿Se ve Sí, el Sí, doctor. mouse? Se doctor. puede ver. Sí, Sí, sí se se ve. aprecia. Sí. Ok, continuaremos. Bueno, la ponencia tiene como título Mitos y verdades del COVID en la edad temprana, pero haremos una revisión acerca del COVID-19, como está denominado, y también luego de ello pasaremos a explicar o a conversar acerca de algunos detalles en particular de los niños, ¿no? Que creo que ha sido un punto flojo, digamos, porque en general hablamos del COVID, pero no en lo particular de niños. Vamos a verlo en todo caso. Un poco de historia que algunos ya la recuerdan mucho, pero no está de más conversar acerca de ella porque nos puede dar detalles acerca de epidemiología que podemos usar de aquí en adelante, ¿no? Ya en diciembre y a inicio de diciembre, seguro no sabemos una fecha súper exacta, pero ya en este artículo sí lo mencionan con fecha exacta, el 8 de diciembre, es donde se encuentra el primer caso, ¿no? En Wuhan, en esta provincia china, en donde ya se venían registrando algunos casos de neumonías severas sin poder ver una etiología en particular, ¿no? Ese punto les dio la atención y fueron investigando. Luego de eso, ya podemos ver que el 30 mismo año, 2019, se reportan 27 casos de esta neumonía sin causa aparente, ¿no? Ya en enero se anuncia que hay un coronavirus nuevo que está desarrollando una epidemia en esa zona, ¿no? Se confirma que en ese mismo ya hay un viajero que va hacia Tailandia. Más allá, luego se confirma la transmisión de humano a humano, que es muy importante para estos casos porque hemos visto con anterioridad algunos casos aislados de virus que se transmiten, por ejemplo, gripes aviares, que terminan siendo un caso aislado en donde ha pasado una enfermedad de un animal, de un hospedero animal, a un humano y luego de eso no existe transmisión humano-humano, entonces no tenemos mayor problema. Pero en este caso no. Empezó rápidamente, hubo una transmisión humano-humano
y con los viajes que ahora son muy frecuentes, empezaron los problemas. Hicieron un confinamiento rápido en el mes de enero en la ciudad de Wuhan, aunque ya habían casos en algunas otras ciudades, pero ellos pueden tener una política mucho más poderosa para poder contenerlo. Bueno, se ciernen dudas acerca de esto también, sí, también las están, pero el caso es que hicieron una contención en esa ciudad a partir de una cuarentena muy estricta. El 29 de enero, al poco tiempo, solo en el mismo mes, ya habían 34 provincias con el nuevo coronavirus. A fin de ese mes hay una alerta de la Organización Mundial de la Salud, en donde hablan que podría haber una posibilidad de pandemia, ¿no? Ya en febrero, mire, pasa un mes, les parece que hay una posibilidad muy grande de que pueda haber una pandemia y ya había sido tomado por la agencia de taxonomía de virus como el SARS-CoV-2, porque ya teníamos el SARS-CoV-1 inicios de los 2000, que lo vamos a ver, y le pusieron como nombre a la COVID-19, 19 por el año, ¿no? Ya octubre, que bueno, en este caso, este artículo lo menciona, ya tenemos más de 34 millones de casos, con más de 1 millón de muertos, y evidentemente a la fecha son muchos más, ¿no? Podemos ver en este caso, y vemos que digamos que estas son las hojitas del gran árbol que puede englobar a los coronavirus, y en este caso al grupo beta de esos coronavirus, en donde está ingresado el SARS-CoV-2, ¿no? Y del SARS-CoV-2 tenemos algunas variantes, lo que no significa especie distinta, pero algunas variantes. Y tenemos sí otras que son otras especies totalmente diferentes. ¿Cómo podemos reconocer en este caso en particular, y para no ir mucho más acá adentro, es que la figurita te lo dice? Este de acá infecta humanos, este de acá infecta al famoso pangolín que le atribuyeron, ¿no? Pobrecito, el animalito, era el culpable, o bien el murciélago, que es de moda siempre echar culpa al murciélago, ¿no? Compartimos algunos genes que nos hacen susceptibles, y por eso, entonces, podíamos ver esta posibilidad. ¿Ya? Y podíamos ver en este caso que está relacionado al SARS-CoV, ¿no? También tenemos otros coronavirus que no necesariamente tienen una traducción en respuesta patogénica en el caso de humanos, ¿no? La interrogante en un inicio sobre si es que este coronavirus iba a tener algún efecto realmente importante en la salud, por lo menos en la salud social, la salud, porque la mayoría de los coronavirus con anterioridad, salvo el SARS-CoV-1, el MERS, ¿no? Tuvieron en su momento alguna repercusión, y todos los demás tenían una repercusión mínima en la salud. Bueno, lamentablemente el caso fue sui generis y tenemos los efectos hoy, ¿no? En cuanto a la genética de este virus, bueno, me salió primero la parte B, pero vamos a ver. En este caso, no para entrar a fondo, pero veamos, solamente para ver que el SARS-CoV-1, que nació a inicios de los 2000, la diferencia en general, esta porción en largo, no en la escritura total, ¿no? Como en un libro, o tenemos varios tomos de libro, cada uno de estos colores son un tomo, y en algunas partes de hay una ampliación, particularmente en estas. Como vemos, lo han puesto uno al costado del otro para poder ver que SARS-CoV-1 es un poco más corto, digamos, los tomos son más cortos, recuerdo, es un poquito más largo. Esa variación
tiene el impacto final que tenemos hoy en día. Entonces, vamos a ver más de cerca esta zona. Podemos verla ahí. Y dentro de esta zona podemos ver las diferencias que pueden haber entre ese SARS-CoV-2, que estamos hoy viéndolo, con otros que están a su lado. Así, pequeñas variaciones pueden dar lugar a alteraciones que finalmente traduzcan en virus más adaptados al humano y con más patogenia para el humano, ¿no? Si lo vamos a ver ya más gráficamente, vemos que este termina siendo el receptor, esto está en un gráfico, ¿no? Y que el SARS-CoV-2, que está en moradito, se adhiere a esta zona. Uno lo ve a simple vista y uno dice, bueno, mira, el 1 y el 2, porque el 1 es el amarillito, es bastante similar. Mira, aquí este residuo sí es un poquito diferente, no solo en composición, sino también en posición, ¿no? Se ve que no es totalmente igual. Y estas pequeñas variaciones dan lugar a los indeseados, ¿no? Podemos ver esto también, ese es el mismo, no solamente vamos a tener que ver en el caso de la genética cómo está escrito el ADN de este virus, sino, ¿no? Y que cambia de acuerdo a su estado en el momento, ¿no? En este caso, cuando se va a unir al receptor, que este receptor hace de receptor de angiotensina 2 el humano, para los que no conocen y no tienen formación en esto, digamos que esta es la puerta que tenemos las personas y es la llave que tiene el virus. Que muy conocido ahora está ya para todo el mundo, las puntitas o las espículas que tiene este virus se conectan como una llave con esta puerta que tiene el humano. Ahora, ya yéndonos un poquito más acerca de niños y edades en general, ¿no? Mucho se ha visto y el impacto más grande lo ha sufrido la edad adulta mayor. En este caso le han puesto como mayor de 68. En este grupo etario hemos visto que están casos más críticos y decesos. Un poco menos de eso están sobre todo, no quiere decir que es solo, sobre todo los casos severos en mayores de 60, luego casos leves, moderados, entre los 50 y los más de 10 años, y finalmente menos de ello, potencialmente los que no tienen mayor sintomatología. ¿Qué nos dice acá? Habitualmente para hasta donde se conoce, y todo esto es continua, ojo que estamos hablando de una enfermedad nueva, ya reconocemos enfermedades antiguas que han pasado años de años y se siguen descubriendo cosas nuevas, que imaginemos que en el caso de esta todo está por escribir y podemos cambiar entre comillas de posición de un momento a otro, pero se hace en base a la probabilidad y en base al estudio de los casos que ya tenemos, ¿no? Entonces, el periodo de incubación, el periodo que se demora para reproducirse y finalmente tener algún tipo menos se circula en los 5 días, teniendo como brechas el día y 14 días, y ahí está el famoso 14 que te hacen tener si tienes algún síntoma o si tu familiar tiene síntomas, ¿no? Y te has posible contagiado, por eso dicen 14, ¿no? Pero échese usted a pensar, normalmente va a pasar es que en el transcurso de los primeros 7 días vamos a tener ese problema, ¿no? Vamos a tener ya síntomas si es que vamos a desarrollar síntomas. Si no desarrollamos, bueno, hasta el 14 o más allá no vamos a desarrollar ningún síntoma. El 81% de los casos van a tener una enfermedad leve, o sea que prácticamente todos pueden tener enfermedad que no les va a parecer relacionada totalmente al coronavirus o no van a sentir nada, y por eso también potencial de transmisión. Si yo no me doy cuenta, no tengo una alarma y puedo seguir contagiando, sobre todo si no tomo las medidas respectivas. Ya los casos severos, ya los que vemos en televisión, en los periódicos a nivel local y mundial, son casos que
para esta serie representan aproximadamente el 14%, en algunas zonas menos y en algunas zonas más, y que ya hay dificultad respiratoria en unidad de cuidados intensivos, ¿no? Enfermedades coexistentes realmente las vemos sobre todo en el caso de obesidad, diabetes, ¿no? Esa es una enfermedad que realmente ocasiona mayor cantidad de cuadros severos, más que los que se estuvieron especulando, como por ejemplo hipertensión, ya que el receptor podría estar alterado en esos casos, ¿no? Y bueno, ya los casos que posiblemente son más severos y finalmente podrían terminar en muerte representan el 5%, ¿no? Y estos casos ya durarán más. Llamar la atención estos días y este periodo, digamos, de actividad que hay leves y yéndose los severos, un promedio de 8 días, y estos 8 días, si vamos a revisar lo que actualmente la CDC en Atlanta nos dice, coincide con su recomendación que en los casos leves o moderados podemos tener la precaución de cuidarnos de no contagiar hasta el 10º día de estudios. Luego de ello, aunque el resultado salga positivo, el virus se vuelve no contagiante. Y en el caso de los casos severos, podríamos extender esto hacia las 2 semanas o incluso hacia el día 20. Bueno, por ahí va esa recomendación. Ahora, han habido en este intento por tapar esta fuga del virus y su expansión mundial, hay intentos por detenerlo. Y en ello han ido apareciendo medicinas usadas anteriormente para otras cosas o para como antivirales, pero no específicamente para este virus, que han sido usados y probados. La mayor parte de estos, no decir todos, no han demostrado significativamente el objetivo para el cual se ha hecho el ensayo, que fundamentalmente se habla de curación. Lo digo esto porque, bueno, ahora un pasito más allá vamos a explicar algunas medidas que podemos tomar. Pero podemos ver desde dexametasona, muy conocido, muy antiguo, de la cascada inflamatoria desde el punto de vista de inhibir citoquinas e infiltración de neutrófilos, ¿no? Pero ataca el virus, ojo. Entonces, no es una cura. Plasma convaleciente, también se intentó usar, no ha resultados esperados. Anticuerpos monoclonales, también como tocilizumab o sarilumab, ¿no? Que se une a IL-6 y puede inhibir su acción, haciendo que la cascada inflamatoria disminuya, ¿no? O hay otros directamente medicamentos que van hacia el propio virus, no para destrucción, pero en este caso, por ejemplo, receptor de AC2 recomendante humano, ponerse antes al virus, cosa de que si yo lleno todas estas puntitas de puertas, digamos, ya no se une a mi célula que está acá, ¿no? Tenemos también intentos como uso de cloroquina, hidroxicloroquina, para impedir la unión a la membrana y luego el ingreso del virus y con el ingreso también del material genético y posterior replicación. Ahí, digamos, me tengo un minuto para decir que es donde el medicamento recibir, que es el que hasta ahora tiene mayor aceptación en general, mostrado alguna mejora por cuanto impide esta transcripción del RNA y finalmente nuevo virus para
replicarse y reinfectar, ¿no? Aquí estamos con recibir y hay estudios que lo avalan y hay de otros como ribavirina o favipiravir, ¿no? También, si vamos a revisar, y voy a verlo en adelante, hay medicamentos que se usaban, por ejemplo, para terapia VIH, como el ritonavir, que actúan en otra parte de esta transcripción. Se ha intentado también usar en algunos casos, algunas sociedades aún lo indican en el marco de un caso severo, o otros, como ya agencias de los Estados Unidos, refieren que no tiene mayor efecto. Por ello, en general, muchas posibilidades que se han ido usando. La mayor parte de estas no tienen el resultado esperado para el objetivo indicado, que significaría disminuir, combatir efectivamente. Pero no quiere decir que no tengan un resultado final para un caso en particular. Por ello, también la entrada del personal médico en una enfermedad nueva como esta se hace importante también para poder usar racionalmente los medicamentos en base a algunas posibilidades de efectividad, como lo hemos visto, ¿no? Ahora, en el caso de los niños, y ya para ponerlo un poquito más ligero, se decía, como hemos visto con anterioridad en las láminas anteriores, ¿no? Que niños prácticamente no hay casos. Eso es lo que se decía inicialmente. Y ya el estudio anterior, cuando hemos puesto la línea de tiempo o la línea en donde se definen los grupos etarios, desde los niños más bebés, menores de 10 años, hasta mayores de 60, ¿no? Nosotros podríamos decir, no hay casos o son muy escasos. Pero veamos, ya se reportaba el año pasado, un reporte de la CDC en Estados Unidos. Todos estos casos son de 21 años. Decir que no existen casos ya es falso. Y podemos decir que los casos, aunque son menores, también andan en ascenso, así como las olas que hemos venido explicando, ¿no? Ahora, podemos tener también que si podríamos pensar que no existen casos, también podríamos decir mucho más, no hay muertes. Pero como podemos ver, sí existen muertes. Sí existen muertes, así que también serían susceptibles de proteger. Ahora, tenemos que saber que estas muertes normalmente han sido explicadas porque este niño no es un niño eutrófico sano, sino es un niño que potencialmente tiene otras alteraciones, malformaciones, problemas cardíacos, problemas renales, pero fundamentalmente en la experiencia personal del instituto les podría decir que el factor de riesgo más importante que hemos visto nosotros es la obesidad, y sobre todo cercano a la población de adolescencia y pegada a adultos, como nos dice, digamos, la regla, ¿no? Mientras más la edad, más posibilidad de contraer coronavirus y más posibilidad de tener un caso severo, ¿no? Pero también muy pegado a menos de un año, también, sobre todo, ¿por qué? Porque estos niños vienen con malformaciones y potencialmente los hacen susceptibles a cualquier tipo de infección y a desarrollar una infección severa. Ahora, ¿qué podemos ver en estos casos? Y este estudio epidemiológico lo hacía, que en general, por ejemplo, ellos encontraron que en varones, y que se ha encontrado en muchos, son los que tenían mayor caso, mayores casos, ¿no? Y podemos ver que existen diversas enfermedades que estaban relacionadas. Entre ellas, enfermedad crónica, obesidad, que es lo que comentábamos, alteraciones neurológicas, cardiovasculares y otras, ¿no? Y apareció también algo que nos llamó la atención, y acá lo podemos ver. Tuvieron COVID-19, en este caso 120 pusieron, y tuvieron una reacción inflamatoria sistémica exagerada, 15. ¿Qué pasó con estos casos?
que no solamente estamos frente a que queremos combatir al virus, sino también tenemos casos en donde el cuerpo tiene una reacción exagerada, la cura, que es el propio combate por nuestras defensas del virus, se hace tan intenso que debemos controlarlo, si no nos origina un daño mayor. Podemos conversar en otra oportunidad acerca de esta enfermedad en particular. En general, para poder decir si son diferentes los niños y los adultos, tos, no hay mayor diferencia. Eritema en la faringe, coloración rojiza en la faringe, no hay mayor diferencia, en los adultos también. Fiebre, importante, también no hay mayor diferencia. Hay temperaturas distintas, esto hay que saberlo, ¿no? Que la mayor parte, menos de 37,5. O sea que la medida, por lo menos en este grupo de edad y en esta serie de casos, de que mercados, vayamos a las tiendas, vayamos a todos lados y te tomen la temperatura y ese sea un screening perfecto, no parece serlo. Menos de 37,5 la mayor parte de los casos. O sea que la mayor parte de los casos no los están viendo con su screening de temperatura, ¿no? Y peor aún, estos termómetros que están usando que te detectan 32 grados y ellos creen que también está bien, ¿no? Un poquito raro, ¿no? Habría que definir mejor ese screening. Había reportado bastante algo que al inicio no era muy relativo y asociado a este tipo de casos, la diarrea. Si tienen casos de niños, también de adultos, pero de niños lo vimos inicialmente con diarrea, potencialmente podría ser un indicio de que este niño tenga COVID. Fatiga, secreciones nasales, vómitos, congestión nasal. Bueno, todo esto es relativo al COVID, pero atención, diarrea y temperatura no estrictamente regular, pegado hacia fiebre, pero sin fiebre. Entonces, si voy teniendo casos en donde mi primito, mi vecinito, tiene temperaturas que van en ascenso, no llegan a fiebre, probablemente es hora de hacerme una prueba, hacer aislamientos, porque puede ser también un caso de COVID. Ya vivir en el Perú, donde la controlada es suficiente para decir que hay posibilidades de contagio. No solamente porque alguien de la casa se contagió y ya tiene resultado positivo, indica, sí, ahí sí se contagió, pero podrías ser tú el primero que se contagie en casa y solo tengas síntomas muy leves o sin síntomas. Pero si ya tienes los síntomas, sería un caso que no te tomes la prueba. En este caso, solo para demostrarle, hay casos, por ejemplo, casos negativos de SARS-CoV-2, en donde la fiebre, por ejemplo, no está muy manifiesta, aunque puede ser uno de los síntomas más importantes, y en el caso de esta respuesta inflamatoria exagerada, sí, fiebre es un punto importante porque casi define los casos. Si no tengo fiebre, en esos casos es poco difícil hacer el diagnóstico, por lo menos. Bueno, se ha cernido también preguntas acerca de por qué hay una menor severidad en el caso de los niños y podían explicarse por diversos factores. Para mencionarlos, que hay factores propios de la población adulta, endotelio y coagulación, en donde vasos sanguíneos ya no tienen la integridad suficiente y eso genera mayor reactividad y mayor expresión de cascada inflamatoria. Receptores de ACE que están en mayor proporción y más susceptibles de infección a virus, en el caso de adultos. Unidad preexistente que haga que la respuesta ante este virus pueda ser mayor y también menor. Todo esto es hipótesis, claro está. Inmunosenescencia, que simplemente para mi defensa se está volviendo viejita, ¿no? Como es obvio, a mayor edad, mayor posibilidad de tener otras enfermedades
y que éstas me hagan más difícil combatir, por un lado, el control de mi enfermedad y por otro lado, la infección por virus. Y jugar un rol la vitamina D, que anda más deprimida en edades más lejanas que tempranas. Y factores protectores también en el niño podrían estar una inmunidad relacionada a la edad, en donde a menor edad esta inmunidad está cobrando fuerza y probablemente en los casos severos más de una respuesta exagerada del cuerpo más que de la propia potencia del virus. Infecciones virales recurrentes, lo que nos llamaría a pensar que supuestamente como los niños tienen infecciones virales más frecuentes, digamos que sus defensas estén más preparadas porque tienen mayor recuerdo de episodios más recientes. Acciones cruzadas con otros virus por lo mismo que han tenido infecciones en el corto, una microbiota, o sea, una flora del mismo cuerpo, puede ser intestinal o respiratoria o de otro origen, que haga que este niño recién esté explorando su relación especímenes que ingresan a su cuerpo, la melanina, como también un factor que puede protegerlos, las vacunas recientes, como podemos ver, que finalmente dan una respuesta del sistema de defensa, que finalmente también, para redundar, es que tiene una respuesta específica, pero también nace en una respuesta innata, que no tiene que ver solamente con la vacuna que yo me pongo y podría dar lugar a una reacción, digamos, de tipo cruzada. Y exposición en general, porque sabemos que también estos niños están expuestos en general a más virus, y en el caso del COVID, todo en los menores de 2 años, que no está recomendado el uso de mascarillas, podría haber mayor exposición, y sumado a los otros factores que hemos mencionado y otros, podrían dar lugar a una menor severidad en esta población. Solamente les puse este cuadro para que no digamos que el Perú no hace investigación, en el Perú no se hace nada, en el Perú estamos muy mal y por eso está muriendo todo el mundo. Bueno, no es verdad, sí es verdad que tenemos un sistema de salud pobre, que quiere decir tenemos poco hospital, tenemos pocas unidades de cuidados intensivos, tal vez tenemos en algún momento pocos medicamentos, pero en donde los hacemos, creo que también los podemos hacer tan bien como en otros lados. Tanto así que también ha participado en un estudio que se ha publicado en la revista europea de pediatría, y ha participado el doctor Mendoza, que es el coordinador de la unidad en donde yo estoy laborando, y estos que yo les decía, MIS, una respuesta inflamatoria sistémica exagerada, y que define casos graves en donde se diversos medicamentos que están desde la admisión propiamente a la UCI, que ahora son escasas, ¿no? Pero sobre todo escasas en adultos, antiarrítmicos, oxigenación extracorpórea, diuréticos, intubación endotraqueal, como no, heparina de bajo peso molecular, que no representa, según esto, un significativo para el involucramiento de problema cardíaco, vasoactivos, macrólidos y infusión de inmunoglobulina, que se está usando casi como en los casos de Kawasaki, a 1 o 2 por gramos por kilo de peso del niño en un día o 2 días, ¿no? Que estamos usándolo porque prácticamente son los mismos síntomas, pero se dan cuenta que es en general lo que se da y con buenos resultados. Pero está para seguir estudiando, y el Perú no está atrás de otros, ¿no? En el tratamiento, y para no extender mucho más en esto, porque ya lo hemos tocado, como vemos, este tratamiento, digamos, yo les presento lo que en el primer mundo, que tiene disponibles los medicamentos que se están probando, ya se vienen usando, moderada,
medicamentos como bamlanivimab y etesimab, ¿no? Con niveles de evidencia altos, y otros que están entrando y de la FDA, ¿no? También tienen un esquema para hospitalizados que no necesiten oxígeno suplementario, y ya a partir de ahí empiezan a usar Remdesivir, en donde ellos ven alto riesgo de que la enfermedad progrese. ¿Qué les puedo decir? De un paciente a otro no se sabe estrictamente cómo va a progresar la enfermedad, sobre todo en caso de niños, porque hemos tenido pacientes que hemos tenido 7 días, digamos, muy bien en piso, y al octavo día abruptamente se complican y no salen un mes de la UCI, como hay otros que de un inicio, ya el segundo día de enfermedad manifiesta, tienen problemas respiratorios importantes, ¿no? Así que tener un niño, sobre todo un niño, con síntomas leves, no quiere decir que en el transcurso de la zona puede complicar, o tenerlo con síntomas leves, sobre todo menos de una semana, indique que todo va a estar bien. Hay que seguirlo, ¿no? Hospitalizados y que requieren oxígeno, como hablamos, uso de Remdesivir, dexametasona con Remdesivir o dexametasona con niveles de evidencia avanzando. Sobre todo el uso de dexametasona, que también disponemos en nuestro país, ¿no? Y en casi cualquier país del mundo. Ya estamos viendo que estos casos vienen de moderado a severo. Moderado a severo ya se está usando corticoides, ¿no? Los hospitalizados que requieren ya uso de oxígeno a través de por lo menos oxígeno de alto flujo, ¿no? O ventilación. Nuevamente, dexametasona, Remdesivir y posiblemente el uso de tocilizumab podría ser una opción. Pacientes ya muy graves, el uso de dexametasona nuevamente y tocilizumab. En todo caso, para resumir, nosotros tenemos, se usa en toda esta escala y que lo recomienda el CDC en Estados Unidos, dexametasona. Tenemos algo. Entonces, usémoslo adecuadamente en el momento que debemos usarlo. Y popularicemos, no que se puede usar en este caso en particular, sino popularicemos que debe ser visto por un médico para poder decidir en qué escala de toda esta severidad está, ¿no? Solo para mencionar, ¿no? Esto sí no se lo voy a... Tampoco no es necesario que lo lea, sino para yo decirles que antivirales, lo que hablábamos en esa historia natural que mencioné anteriormente, el dibujo, solo hay 2 antivirales que están o aprobados para el uso, o sea, medicamentos que van directamente al virus, no en la cascada inflamatoria, que puede ser otra cosa y puede ser propia de un cuerpo en particular, sino directamente al virus, solo antiviral, aprobado para uso en pediátricos más de 12 años, inclusive Remdesivir. Es el único que está aprobado en los Estados Unidos, claro. Y el otro que lo menciona, ivermectina, que por el momento solo dice adultos, pero le hemos criticado, nuestro país está politizado, ellos han dicho, no, probablemente ivermectina necesite estudio. No quiere decir que no sirva, y también traigo a colación que yo le decía, para el objetivo del estudio que han propuesto en la mayoría de los estudios ivermectina para casos leves, prácticamente no tiene mayor resultado. Pero ivermectina usado en casos severos, ya tenemos algunos estudios que nos están dando cuenta de algún avance en cuanto al aclaramiento, que quiere decir menor cantidad de virus y una salida más exitosa. A seguirlo viendo. No cerremos la puerta a temas políticos, sino en base a investigación. Pero ya desde ya, digo, abril del 2021, CDC lo pone como una posibilidad en estudio, pero que todavía no pueden decir debe usarse. Esas son las únicas 2
que están, digamos, en el ojo. Y en el caso de España, para un poquito contrastarlo, lopinavir y ritonavir hablan no de uso rutinario y en potencia en la evidencia. Pero si no lo tienen, poder usarlo. Ellos lo admiten. Remdesivir, casos graves. Estados Unidos, desde muy inicio, ya está usando Remdesivir, pero ellos también, en grandes dosis, Remdesivir, lo usan para casos graves. Nosotros no lo tenemos. Cloroquina o hidroxicloroquina, no hay ninguna evidencia, pero ellos hablan que también podrían usarlo en algunos casos, y no solo en contexto de ensayos clínicos, dicen que lo podrían usar. Entonces, hay posibilidades de uso en base a que es una enfermedad que la estamos viviendo, digamos, redundantemente, estamos viendo en vivo, y que la evidencia nace día con día, y necesitamos experiencia para poder decir, esto funciona y esto funciona. Pero ojo, si es que voy a tener alguna experiencia, debo primero conocer la seguridad del uso de ese fármaco y luego esperar alguna respuesta, porque sé que los riesgos son mayores que los beneficios, potenciales inclusive, que eso es aún más bajo. No debo usar medicamentos que los riesgos son altísimos. Bueno, eso es todo por el día de hoy, pero si tienen alguna pregunta, bueno, gustoso en responderles. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. En realidad ha sido muy enriquecedora para todos. Si es que alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta que le desea al doctor, puede escribirlo en la cajita de comentarios o en todo caso prender su micrófono. A ver, aquí hay una pregunta y nos dice, si tuviera un niño, ¿lo saca a la calle con o sin mascarilla? Ya, bueno. La respuesta a esta pregunta debería venir sobre todo, uno, grupo de edad, y dos, tenemos que ver cuántos años tiene en particular y el comportamiento del niño. Niños muy pequeños, hablo de lactantes, no está recomendado porque los niños lactantes no tienen bien desarrollada la respuesta ante algo que está encima y podrían tener todos los muy pequeñitos. En el otro caso, niños más grandes, sobre todo los que lo van a usar bien. Si el niño no va a tolerar tener la máscara, no lo debería sacar en general, porque hay un gran riesgo de exposición. Podría así salir en beneficio que uno lo puede cuidar de otras personas que están cercanas a ambientes muy ventilados, muy grandes, para el beneficio también de la salud mental. Si es solo la respuesta a la mascarilla, yo diría que en general solo el niño que es tolerable, que tolera la mascarilla como un adulto, debe salir con mascarilla. Muchas gracias, doctor. A ver, si tuvieran alguna otra duda. Aquí hay otra pregunta y nos dice, buenas noches desde Cuba. En mi país se le conoce como variantes y usted habla de especies. ¿Podría explicarme cuál sería la diferencia entre variante, cepa o especie? Ya. Mire, en general hablamos de variantes cuando hay algunas alteraciones solamente en pequeñas porciones de toda esta línea, digamos, de letras que componen el ADN, que es como la receta para hacer una especie en particular, pero que no hacen cambie de especie. Un ejemplo más, todos los humanos tenemos pequeñas variaciones de una a otra persona y tenemos incluso muchas más, por eso somos tan distintos solamente a simple vista, pero especie. Cuando hablamos de cepas más o menos, hablamos del mismo, que
hay esas pequeñas variaciones o variantes. Pero si hablamos de especies distintas, vamos a hablar que, por ejemplo, bien, nosotros somos más o menos parecidos a un mono, pero somos especies distintas. Nuestro ADN es muy parecido, pero evidentemente somos distintos. Digamos que esa es la diferencia entre variante y especies. Ok, doctor, gracias. A ver, aquí hay otra pregunta, dice. Disculpe, doctor, pero no hablo sobre si existe vacuna en niños. Muy bien. En cuanto al tema de las vacunas, existen ya aprobadas, no, en el Perú no existen todavía aprobadas, pero sí en el mundo ya existen aprobadas, en los Estados Unidos en particular, vacuna de Pfizer y vacuna de AstraZeneca. En el caso europeo ya están aprobadas para mayores de 12 años, están viniendo estudios que certifiquen. En general, debemos saber que es la misma vacuna, solo que es más difícil que un padre de familia acepte poner en un estudio a su niño y sobre todo más pequeño. Por eso las vacunas, la aprobación no es tan rápida para los niños, porque es difícil ingresarlos a un estudio y finalmente. Entonces es por ello que no disponemos ahorita la aprobación, pero la vacuna es la misma. Y probablemente las vacunas que ahorita tenemos de Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinovac, esas vacunas ya existían hace más de un año, pero necesitamos los estudios que comprueben, uno, la seguridad y es lo que están haciendo en niños ya en estas etapas. Y sí, existe. Y probablemente usemos las mismas luego para menores de ellas una vez que estén aprobadas. Ok, doctor. Aquí hay otra pregunta y dice, ¿un niño o niña puede presentar inmunosenescencia? Si es así, ¿cuáles serían los factores que provoquen esto? En el caso de los niños, por su propia denominación, no se denominaría como senescencia, porque senescencia hablaría, sí, de productos o daños propios de la edad, ¿no? O cambios propios de la edad. Entonces, ciencias primarias, que quiere decir, nació ya con un sistema inmune debilitado o con partes que le faltan, digamos, y que podrían complicar el desarrollo de enfermedades infecciosas y, ¿por qué no? Sobre todo en el momento actual, COVID-19, ¿no? Gracias, doctor. A ver si tuvieran alguna otra duda, pueden escribir en la cajita de comentarios o encender su micrófono, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia, dice Piero. Al parecer, no hay ninguna otra duda, doctor. Muchísimas gracias por su tiempo, por dictarnos esta ponencia que sin duda alguna creo que nos ha dejado grandes conocimientos a todos los que hemos podido escucharlo. Si pudiera encender su cámara a todos los participantes para tomarnos una foto como evidencia y luego enviar el post-test. Elías, ¿podrías hacer la foto, por favor? Está bien. Ya. Ya está, ya. Listo. Muchas gracias a todos.
Ya, ok, doctor, creo que eso sería todo. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, esperamos acompañarlos en una próxima oportunidad y cuídense todos que esta enfermedad todavía tiene para rato y esperemos tener más conocimientos para poder compartirlos y que ustedes también nos lo puedan compartir. Cuídense bastante hasta nueva oportunidad. Recuerdo